hermanos, a nuestro servicio de la noche. Y vamos a empezar este servicio con nuestra lectura de meditación, que hoy se encuentra en Salmos 32:7, y dice así: Tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Meditemos, hermanos. Vamos a entonar nuestro primer himno de esta noche, que es llamado Mi culpa, él llevó, que se encuentra en 356. Mi culpa, él llevó, 356. Y vamos a entonar las 4 estrofas de su precioso himno. Vamos a tener nuestra oración por nuestro pastor. Vamos a dar el tiempo a él. Muy buenos hermanos, vamos al trono de gracia en oración. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día más de vida que tú nos has dado. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia para con nosotros. Te ruego, Padre, que todo lo que hagamos en esta noche sea para honra y gloria tuya, Señor. Que este servicio de adoración, Señor, toque el corazón de cada hermano, hermana que lo va a sintonizar. Para aquellas personas que tal vez nos sintonicen por primera vez, Señor, si no son creyentes, que tu palabra pueda penetrar sus mentes, sus corazones, para que puedan venir a experimentar, Señor, el gozo del perdón de todos nuestros pecados. El saber que en ti estamos seguros, Señor, y Padre, que en la justicia de tu precioso Hijo amado podemos entrar al cielo y estar contigo. Gracias por esa preciosa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Padre, ayúdanos a proclamar este mensaje de salvación. Cristo vino, murió, fue sepultado, pero gloriosamente resucitó al tercer día para darnos una salvación perfecta. Señor, bendice este servicio.
Gracias te damos por la oportunidad que tú nos das, te podemos congregar por este medio. Ayúdanos, Señor, sigue guardando tu iglesia, Señor, que podamos a diario, Señor, vivir en la fortaleza y la gracia que tú nos das, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que ha venido a morar en nosotros para que podamos ser fieles a ti. Todo esto lo pedimos en Cristo, nuestro amado divino Salvador. Amén. Ahora vamos a entonar nuestro próximo himno. Mi fe descansa en Jesús. 404. Mi fe descansa en Jesús. Y vamos a entonar las 3 estrofas de este himno. Mi fe descansa en Jesús y en su redención, confiando solamente en Él, obtengo salvación. No necesito obra hacer, ni rito observar, me basta que murió en mi lugar. Su obra suficiente es, mi pena Él pagó. Su sangre cubre mi maldad, pues Él me redimió. No necesito obra hacer, ni rito observar, me basta que Jesús murió en mi lugar. Yo nada puedo agregar, descanso solo en Él. Seguridad perfecta da por su promesa fiel. No necesito obra hacer, ni rito observar, me basta que Jesús murió en mi lugar. Amén, hermanos. Así vamos a seguir adelante y vamos a tener la lectura bíblica de esta noche. Hermanos, voy a pedir por favor que donde se encuentre usted, que se ponga de pie para tener reverencia a la palabra de Dios. Hermanos, vamos a estar leyendo el libro de Salmos, capítulo 46. Salmos, capítulo 46, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 11. Yo lo voy a estar leyendo, hermanos, y ustedes me pueden seguir con la vista. Dice así la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Bramarán, turbaránse sus aguas, temblarán los montes a causa de su braveza. Selah. De ríos sus conductos alegrarán, la ciudad de Dios, el santuario de las tiendas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las gentes, titubearon los reinos. Dio él su voz, derritióse la tierra. Jehová de los ejércitos es con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ensalzado he de ser entre las gentes, ensalzado seré en la tierra. Jehová de los ejércitos es con nosotros, nuestro refugio
es el Dios de Jacob. Selah. Palabra de Dios, hermanos. Ahora tenemos un número especial por nuestro joven David Rodríguez. Hay amor que es tan inmenso como el mar. Cuando Cristo por nosotros dio su sangre en la cruz, ¿quién de él podrá olvidarse y dejar de él cantar? Nunca él será olvidado por toda la eternidad. Gracias doy a Jesucristo, pues la tumba él venció. Toda salvación gratuita, gozo y paz en turbación. Gracias amor como un río, el pecado se llevó, su justicia me ha dado, mis pecados se pagó. Grace and love like mighty rivers, poured incessant from above. Heaven's peace and perfect justice gives the guilty world love. No love's higher, no love's wider, no love's deeper, no love's truer, no love's higher, no love's wider, no love's like your love, O Lord. No hay amor que es tan perfecto como el divino Dios. Por su amor, gracias Lord. Ahora tenemos el mejor parte de este servicio, la predicación. Vamos a dar el tiempo a nuestro pastor que va a traer el mensaje de esta noche. Gracias. Muy buenas noches, hermanos. Una vez más vamos a ir en esta noche a 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13. 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13. Y el título de mi mensaje en esta noche es: en Cristo no hay tentación o prueba que no nos pueda vencer. En Cristo no hay tentación o prueba que nos pueda vencer. Como creyentes no estamos libres de las pruebas y las tentaciones. Siendo este el caso, ¿cómo pues es que debemos de confrontar las pruebas y tentaciones que vienen a nuestra vida? Bueno, la única manera de confrontar las pruebas es de la manera en la cual se nos indica en este pasaje por medio del apóstol Pablo, o como lo entonamos en un conocido canto, el cual dice así, y el tema del canto es ¿a quién iré? Y dice así: en este mundo lleno de dolor, rodeado estoy de pruebas mil, soy incapaz de luchar con Satanás en esta lucha tan hostil. ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó, mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? Muchas veces, en lugar de depender de Dios, nos volvemos a nuestros falsos ídolos para escapar de las pruebas. En lugar de buscar al Dios Todopoderoso,
quien nos da de su gracia para que salgamos victoriosos en medio de las pruebas, una vez más buscamos los ídolos que nos fallan. Pensamos en nosotros mismos, nuestras propias fuerzas, nuestras propias habilidades, aquello que podemos hacer, o vamos a aquel pariente, o vamos con aquella persona, vamos al otro de acá, en lugar de ir primero a Dios. ¿Recuerden? Nuestra primera fuente para resolver nuestros problemas debe ser Dios. Muy importante que entendamos. Vemos que la única manera de pasar las pruebas y tentaciones que vienen a nuestras vidas es por medio de depender en Dios, quien siempre nos es fiel. Dios siempre es fiel a su pueblo. Veamos pues cómo es que en Cristo podemos salir victoriosos en nuestras pruebas. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta noche, Señor, por tu palabra. Te ruego que nos ayudes, Señor, a ser fieles a ti, a amarte a ti, y sobre todo, Padre, a poder ser respetuosos a tu palabra, Señor, a dejar que tu palabra penetre en nuestra mente, en nuestro corazón, para que, Señor, aquellos problemas, circunstancias, tentaciones o pruebas que vengan a nuestra vida, Señor, podamos saber cómo vencerlas en ti, Señor, porque tú ya nos has dado la clave para la victoria, Señor, porque en ti podemos ser más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a pensar de acuerdo a tu palabra y no de acuerdo a nuestras emociones, porque lo pedimos en Cristo, nuestro amado divino Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, entonces hago la pregunta de nuevo. ¿Cómo debemos de confrontar las pruebas? Las debemos de confrontar reconociendo que no hay creyente en este mundo quien esté libre de las pruebas o tentaciones. De nuevo, ¿cómo debemos de confrontar las pruebas? Las debemos de confrontar reconociendo que no hay creyente en este mundo quien esté libre de las pruebas o tentaciones. Como estamos viendo en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13. 1 Corintios 10, 13, en sus Biblias, por favor. Así que vamos primeramente que las tentaciones o las pruebas a todos nos sobrecogen. Las tentaciones o las pruebas a todos nos sobrecogen. Tarde o temprano las pruebas nos llegan. Por eso empieza el apóstol Pablo diciendo lo siguiente: no os ha tomado tentación. Y la palabra no es muy importante. Esta palabra es usada para enfatizar o para afirmar algo solemnemente. Lo podemos traducir de esta manera: de ninguna manera, jamás os ha tomado, o os ha sobrecogido, os ha acogido aquellas pruebas, una vez más, que llegan a tener efecto en uno. Sobrecoger quiere decir aquello que llega a tener efecto en uno, como aquello que lo asalta a uno, lo que uno no espera. Dice, en otras palabras podemos decirlo aquí de esta manera: no se ha posesionado tentación. Aquí la palabra tentación también puede ser traducida prueba. Entonces, no os ha tomado tentación o prueba. Una vez más, en esta palabra se le puede dar la siguiente distinción: las tentaciones vienen de Satanás, pero las pruebas provienen de Dios. Las tentaciones, una vez más, vienen de Satanás, pero las pruebas provienen de Dios. El significado de esta palabra depende de quién está haciendo la tentación. Si es Dios, es para el propósito de probar a alguien y nunca con el propósito de hacerlo caer. Si es el diablo, él es quien está haciendo la tentación, entonces sí es con el propósito de hacernos caer. Una vez más, cuando Dios nos prueba, es para mejorarnos. Cuando Satanás nos tienta, es para destruirnos, para llevarnos a esa tentación, a ese pecado que nos va a destruir. Entonces vemos que Dios probó a Job, a Abraham, a José y a otros, y esto para probar y edificar su fe. Dios nunca nos prueba para hacernos caer. Recuerde eso. El diablo nos tienta para hacernos caer, tal y como lo hizo con Eva y a todos los demás después de ella. Y vemos cómo sus vidas fueron afectadas en gran manera y otras sus vidas fueron totalmente destruidas porque accedieron a la tentación de Satanás. Así que las pruebas que nos sobrecogen, hermanos, son comunes a todos los seres humanos. Por eso dice ahí, sino humana. Una vez más, no os ha tomado tentación sino humana, lo cual quiere decir que las pruebas o tentaciones que nos vienen a nosotros le suceden a todo ser humano. Usted está en ese planeta Tierra, tarde o temprano va a ser tentado, tarde o temprano va a ser probado. Por eso dice, si no, siendo que
ya que puesto que según la naturaleza humana, esta tentación común a todo ser humano, por nuestra fragilidad, por el estado caído en el cual vivimos. Entonces aquí la palabra humana o humano es decir, común al hombre. Entonces la tentación que es común al hombre, tal que el hombre pueda aguantar, adaptada a su capacidad para soportar. O sea, no nos ha venido tentación la cual como seres humanos no podamos aguantar, porque Dios nos va a dar la gracia para poderlo hacer. Así como nos vamos aquí una vez más, aquí en el inglés, claramente en la versión amplificada, me gusta cómo lo rinde, dice, for no temptation, that means no trial regarded as enticing to sin, no matter how it comes or where it leads, has overtaken you and laid a hold on you that is not common to men. That is, no temptation or trial has come to you that is beyond human resistance and that is not adjusted and adapted and belonging to human experience and such as men can bear. En otras palabras, las tentaciones que nos asedian y nos sobrecogen no son a tal punto que no las podamos vencer en la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos adelante. Es que vemos entonces que en este mundo tendremos pruebas y aflicciones. Eso fue lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo hoy en Juan capítulo 16 y el versículo 33. Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, la clave para vencer nuestras tentaciones, nuestras pruebas, las cuales estamos pensando, ya las tenemos. La tenemos en Cristo. Entonces, lo que tenemos que hacer en cada prueba, cada tentación que nos viene es confiar en Cristo, tener su manera de pensar en nuestra mente. Porque recuerda eso, querido hermano, querida hermana, no tenemos control de las circunstancias de la vida, pero sí tenemos control de la manera en que pensamos. Por lo tanto, el creyente debe mantener su mente en Cristo, cada día creciendo, dejando que Cristo renueve nuestra mente para que cuando viene la tentación o viene la prueba, nosotros podamos dar respuesta a esa tentación o a esa prueba de una manera bíblica, o sea, de un pensar bíblico. Porque cuando usted y yo pensamos bíblico, vamos a hacer las cosas mejor. Pero cuando usted y yo no pensamos de una manera bíblica, sino que nos dejamos llevar por nuestras emociones, vamos a empeorar esas situaciones en nuestra vida. Así que vemos también que Santiago nos ha dicho lo siguiente. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones, o también se puede decir esta palabra pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Cuando Dios permite las pruebas en nuestra vida, es para cambiarnos, es para madurarnos, es para hacernos cada día más a la imagen de Cristo. Por eso cuando las pruebas vienen en Cristo podemos tener la victoria. Él nos da la fortaleza para decirle no a esas pruebas que vienen a nuestras vidas, para decirle no a aquello que nos va a hundir y decirle sí a la manera de pensar. Y cuando usted y yo hacemos eso, entonces vamos a crecer espiritualmente, vamos a ver cómo Dios obra a través de nuestras vidas, vamos a experimentar la gracia de Dios sosteniéndonos ya sea en esa tentación o en esa prueba. Entonces vemos claramente que la primera parte de este versículo nos dice claramente que no hay creyente en este mundo quien esté libre de las pruebas o tentaciones. Entonces, gloria a Dios porque estamos pasando en este mundo, pero Dios está con nosotros y nos da la gracia y nos ha capacitado para que podamos en su poder navegar nuestra vida en este mundo. Segundo, en Cristo no hay tentación que nos pueda vencer. En Cristo no hay tentación que nos pueda vencer porque Dios es fiel para sostener a los que en su relación con Él están disciplinados. Algo muy importante. En Cristo no hay tentación que nos pueda vencer porque Dios es fiel para sostener a los que en su relación con Él están disciplinados. Así que Dios es fiel, no dejándonos ser tentados más allá de lo que podamos resistir, como lo vemos aquí.
Es intrínseco en Dios la fidelidad. Por eso Pablo aquí nos enfatiza lo siguiente: más fiel es Dios. Eso es muy importante. La palabra más ahí significa en oposición a nuestra prueba. Dios es fiel, Dios es confiable, Dios es digno de confianza, Dios es seguro, Dios es verdadero, Dios es fidedigno y Él estará con nosotros, como nos dice ahí en 2 de Timoteo 2:13. En 2 Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Entonces vemos claramente que Dios es fiel y Él lo ha prometido. Claramente vemos que dice el salmista: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto ayuda, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces podemos contar con Dios en nuestras tentaciones, en nuestras pruebas. Dios es fiel. La palabra Dios aquí significa el Dios único y verdadero, y el Dios todopoderoso. Una vez más, como dice Salmo 46:1. ¿Cómo empieza Salmo 46:1? Es clave. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, recordemos eso, queridos hermanos, queridas hermanas, cuando estemos confrontados por las diferentes pruebas y tribulaciones, vamos a ir a Dios. ¿Por qué? Porque Él es, como dice aquí el salmista claramente, nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra protección en esos tiempos difíciles que han de venir a nuestras vidas. Nos vemos que Dios no nos dejará ser tentados o probados más de lo que podemos aguantar. Por eso dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Muy importante. Una vez más, la palabra no, aquí usada para enfatizar o para afirmar algo solemnemente. En otras palabras, de ninguna manera, jamás Dios nos ha de dejar. Eso es lo que dice aquí claramente. Dice aquí: más fiel es Dios, que no os dejará ser probados o tentados más de lo que podéis llevar. La palabra dejará aquí significa no permitir. Él no permitirá, no consentirá que seamos tentados más de lo que podamos aguantar. Bueno, las pruebas que vienen a tu vida, Dios sabe que en su gracia, en su poder, Él ya le ha dado a usted y me ha dado a mí la fortaleza para poder llevar a cabo esa prueba y para que salgamos de ahí refinados, pulidos, como el oro sale refinado y pulido. Así dice: no os dejará ser tentados. Ahí significa poner a prueba, ser puestos a la prueba para probar el carácter de una persona, más de lo que podéis sobrellevar, o sea, de ser capaz de llenar una necesidad o llevar a cabo una tarea. En este caso, tener la habilidad de pasar las pruebas. Entonces Dios no nos va a dar más de lo que podemos llevar. Él conoce tu vida espiritual, Él conoce mi vida espiritual, y Él nos prueba de acuerdo a nuestro nivel espiritual. Y cada vez que pasamos una de esas pruebas que Dios nos da, nuestra vida espiritual incrementa. Vamos creciendo, vamos siendo transformados cada día más a la imagen de su precioso Hijo amado, cuando respondemos en su mente a las diferentes pruebas que vienen a nuestra vida. Dice: más de lo que podáis llevar. Muy importante. Aquí, por ejemplo, en Mateo capítulo 6 y versículo 13 aprendemos lo siguiente. Mateo capítulo 6 y versículo 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, podemos decirlo de esta manera: Señor, no dejes que el diablo haga de nuestra prueba una tentación y nos haga pecar. Una vez más, eso es lo que estamos diciendo cuando estamos orando esto, o cuando leemos la oración modelo. Cuando dice aquí: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, está diciendo: Señor, no dejes que el diablo haga de nuestra prueba una tentación y nos haga pecar. Por ejemplo, tal vez usted está en el negocio de limpiar casas. Su trabajo es limpiar casas. Si usted llega a una casa y le pasa cabal que ya no tiene el dinero para pagar la renta el siguiente día, y la señora o el señor o la familia donde usted limpia la casa dejaron $1,500 enfrente de usted, y usted tiene esa tentación: o paga la renta el día de unos 2 días,
o lo van a sacar fuera de su apartamento. ¿Qué va a hacer? Entonces no va a ir a robar. Se podría decir usted en su mente, bueno, voy a prestar ese dinero, esos $1,500 y yo los vuelvo a traer el siguiente día. Al cabo que no se van a dar cuenta. No. Su confianza debe estar primeramente en Dios. Entonces lo que está diciendo aquí, Señor, que mi prueba, el diablo no la convierta en una tentación para que yo peque en contra de ti. Eso es muy importante que entendamos eso. Entonces vemos que Dios nos da la gracia para tener la victoria sobre eso. Así que sigamos adelante. Entonces vemos que, por ejemplo, vemos que en el jardín de Getsemaní, Jesús pidió a los guardias que dejaran ir a sus discípulos porque Jesús sabía que ellos no estaban listos para pasar la prueba de la prisión todavía. Por eso dice dejar a estos ir, porque aún no estaban a ese nivel espiritual para aguantar esa prueba. Así que Dios solamente nos deja pasar las pruebas que Él sabe que usted y yo vamos a poder resistir. Así que otra cosa que vemos aquí en esta parte de este versículo es lo siguiente: Dios nos dará siempre la puerta o la senda de la salida para salir de la prueba. Versículo 13c. Dios nos dará siempre, Dios siempre nos da la puerta o la senda de la salida para salir de la prueba. Dios nos socorre dándonos la salida. Dice claramente el resto de este versículo: antes dará también juntamente con la tentación la salida. A veces más, la palabra tentación ahí significa la prueba que estamos pasando, la prueba que nos ha sobrecogido. Dios siempre provee la salida, y esa salida la podemos ver de la manera en que pensamos. Debemos de pensar de una manera bíblica para que podamos salir de la prueba que estamos pasando. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice en cuanto a lo que estoy pasando? ¿Cómo debo yo de reaccionar a esa prueba? Bueno, lo debo de hacer con la palabra de Dios en mi mente, pensando lo que Dios dice al respecto y no en mis emociones. Recuerden, las emociones nos destruyen, porque a veces pensamos de una manera que no es bíblica. Nuestra carne, nuestros pensamientos malos, nuestro corazón, dice en Jeremías capítulo 17, dice que es muy perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Entonces es muy importante que no nos llevemos con nuestras emociones, sino antes bien nos llevemos de acuerdo a su palabra. Pensemos como Dios nos invita a pensar, o nos manda a pensar, más bien dicho. Dice, con la tentación, con la prueba que estamos pasando, Dios nos da la salida. La palabra salida aquí significa el medio de escape. Dice el hermano L. Morris algo muy importante en cuanto a esto. Dice, la imagen es la de un ejército atrapado entre lugares montañosos y que escapa de una situación imposible a través de un pasadizo. Así somos nosotros, estamos en esa situación difícil y Dios nos va a mostrar el camino, Dios nos va a guiar, Dios nos va a dar la guía para que en Él podamos hacer lo que es correcto. Recuerde, siempre piense bíblicamente. Cuando nosotros pensamos bíblicamente, vamos a encontrar la salida. Por eso el salmista dijo en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios la que nos guíe, la que nos guía, la que nos dirige para que podamos encontrar el camino correcto, para que podamos navegar nuestra vida en este lugar de oscuridad en el cual estamos. Dios nos da la suficiente luz para ir tomando los pasos para irnos sacando de la situación en la cual nos encontramos. Entonces vemos que el medio de escape apropiado a cada tentación particular, no una salida inmediata, eso es muy importante. El modo de escape apropiado a cada tentación particular, no una salida inmediata, sino con el tiempo oportuno, después que la paciencia ha hecho su obra perfecta, como nos dice en Santiago 1, 2 y 4 y el versículo 12. Dios proporcionará el medio de escape simultáneamente con la tentación que en su providencia permisivamente ha preparado para usted y para mí. Entonces es muy importante, Dios tiene todo bajo control. Por eso no hay mejor manera de vivir la vida sino viviéndola en comunión con Dios, porque nos ha dicho, y lo vemos claramente, el salmista en el Salmo 23 lo dice de una manera preciosa: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Y cuando dejamos que Él guíe nuestra vida, dejamos que Él nos pastoree, Él nos va a dar la gracia, el poder para cuando estemos pasando en esas situaciones difíciles. Entonces vemos que Dios nos proveerá de su fortaleza para poder aguantar. Muy importante, Dios nos proveerá de su fortaleza para poder aguantar. Él ya nos las ha prometido, Él ya nos ha dado. Por eso dice que cuando nosotros, ustedes y yo, vivimos de la manera que debemos de vivir como hijos de Dios, tenemos a nuestra disposición el reino de Dios. Note, muy importante. Dios nos proveerá de su fortaleza para poder aguantar, para que podáis, dice, aguantar. Para que podáis aguantar, aquí en el griego significa con el propósito que tengamos el poder o la habilidad de aguantar, o sea, encarar la prueba y resistirla con valor. O sea, encarar la prueba y resistirla con valor. Dios da esa gracia. Dios nos ha provisto 3 cosas para encarar nuestras pruebas con valor. Una vez más, Dios nos ha provisto 3 cosas para encarar nuestras pruebas con valor. ¿Y cuáles son estas? La primera es la oración, muy importante. Marcos 14:38, la primera es la oración. Marcos 14:38 dice ahí: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es presto, mas la carne enferma. Y me encanta como dice en inglés: keep awake and watch and pray constantly, that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Again, if we think with our emotions, we will get into trouble. So we must think God's thoughts. We must think God's word. What does God tell me to do in this area? And again, it's so important that we understand that. Así que una vez más, la primera cosa que tenemos a nuestra disposición y que Dios ya nos la ha provisto es la oración. Como estaba diciendo el ejemplo de hace un rato, está usted con la necesidad de pagar su renta el siguiente día y hay aquí $1,500 que son justamente lo que usted necesita y usted dice: solamente los voy a prestar y los traigo el siguiente día. En lugar de hacer eso, Señor, te doy gracias porque tú vas a proveer. Señor, tú has dicho, yo voy a confiar en ti y no voy a tomar ese dinero porque yo primeramente dependo en ti. Y así Dios le da la gracia para huir de esa tentación, para que el diablo no convierta su prueba en una tentación para que usted caiga. Segundo, la confianza en Dios, como se nos dice en Juan 16:33, la confianza en Dios. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Es precioso. Entonces vemos que nuestra confianza en Dios, Él ha prometido, como dice aquí también Pablo, Dios es fiel. Y entonces vemos que la segunda cosa que Dios ha provisto para nosotros es la confianza en Él. Una vez más, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y en el inglés dice lo siguiente: I have told you these things, so that in me you may have, and this is very important, perfect peace and confidence. In the world you have tribulation and trials and distress and frustration, but be of good cheer. In other words, take courage, be confident, be certain, be undaunted, for I have overcome the world. I have deprived it of power to harm you and have conquered it for you. What a blessing. Una vez más voy a hacerlo aquí, este versículo en la versión amplificada dice: yo os he dicho esas cosas anteriormente para que en mí tengáis paz perfecta y confianza. En el mundo tendréis tribulación y pruebas y estrés y frustraciones, pero sean de buen ánimo, tengan ánimo, sean confidentes, tengan la certeza, porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, yo le he quitado al mundo su poder de dañarlos a ustedes y que ustedes por medio de mí lo puedan conquistar. Qué precioso. Pues vemos que esa es la promesa de Dios. Él nos da esa promesa, que confiemos en Él y Él nos dará la gracia para salir de la prueba. Tercero, contemplar su presencia. Contemplar su presencia. Hebreos capítulo 12, versículos 2 al 3. Hebreos capítulo 12, 2 al 3 dice:
puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, al cual, habiéndole sido propuesto el gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Reducid pues a vuestro pensamiento aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguemos en vuestros ánimos desmayando. Eso es precioso lo que nos está diciendo una vez más en la versión inglesa, para que ustedes hablan el inglés, ¿no? Muy importante, dice: looking away from all that will distract to Jesus, who is the leader and the source of our faith, giving the first incentive for our belief, and is also its finisher. That means bringing it to maturity and perfection. He, for the joy that was set before him, endured the cross, despising and ignoring the shame, and is now seated at the right hand of the throne of God. Just think of him who endured from sinners such grievous opposition and bitter hostility against himself. In other words, reckon up and consider it all in comparison with your trials, so you may not grow weary or exhausted, losing heart and relaxing and fainting in your minds. En otras palabras, es muy importante. Dice, contemplando a nuestro Señor. ¿En quién hemos creído? Dice, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces vemos que Dios ya nos ha provisto, queridos hermanos, queridas hermanas, la victoria en nuestras tentaciones o en nuestras pruebas. Dios está con nosotros. Una vez más, debemos de pensar bíblicamente. Por eso el memorizar la palabra de Dios es de gran bendición a su vida, y es muy importante que entendamos eso. La palabra del Señor es bien clara en cuanto a esto. Salmo 23, vamos a ver el Salmo 23 y veamos que esta es la manera bíblica de pensar. Este salmo es precioso para todo creyente que ha nacido de nuevo. El Salmo 23 dice lo siguiente: Jehová es mi pastor, y siendo que dice que me pastorea, dice, nada me faltará. Queridos hermanos, queridas hermanas, Dios ya nos ha provisto todas las cosas que necesitamos en Cristo. Tenemos todas las bendiciones celestiales. Significa que el reino de Dios está a nuestra disposición, y es muy importante que nuestra confianza esté en Él. Esa es mi oración para mi propia vida y su propia vida, que en Cristo podamos tener la victoria. Por eso dice el siguiente versículo: en lugares de delicados pastos me hará yacer. Eso es lo que una oveja necesita, ese pasto tierno, nutritivo. En otras palabras, Dios va a llenar nuestras necesidades. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esas aguas preciosas, corrientes, cristalinas, que realmente deleitan, el Señor provee para nosotros. Entonces vemos que nos dice en el versículo 3: confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. No me va a guiar por la maldad, sino que me va a desviar de la maldad, para que yo siempre camine en su verdad y venga a conocer la realidad de su presencia en mi vida. Y luego el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Precioso, mas confiar en mí. Yo he vencido al mundo, aún en el lugar más delicado que andemos, ya para morir. Y luego versículo 5: aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, hermanos, qué precioso. En Cristo Jesús tenemos toda nuestra suficiencia. Así que, querido hermano, querida hermana, cual sea la tentación, la prueba que esté pasando, recuerde, tiene un gran Salvador, tiene un Dios todopoderoso en el cual podemos confiar. En conclusión, hago la pregunta de nuevo: ¿cómo pues hemos de resistir las pruebas y las tentaciones que vienen a nuestra vida? La única manera de pasar las pruebas y tentaciones que vienen a nuestras vidas es por medio de depender en Dios, quien siempre nos es fiel. Por lo tanto, recordemos que no hay prueba o tentación que nos pueda sobrecoger, que en Cristo no podamos vencer. Luego, recuerda esto:
No hay prueba o tentación que nos pueda sobrecoger que en Cristo no podamos vencer. Así que siendo disciplinados en nuestra comunión diaria y dependencia en Cristo, seremos como Pablo y como él dijo y como él lo ha dicho en Romanos 8, 37 a 39. Antes, en todas esas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que hoy, querido hermano, querida hermana, confíe en el Señor. Tómese de esa mano del Señor. Él ya ha provisto para que usted pueda salir sobresaliente y vencedor en cualquier prueba que se está pasando. Y si aún tú no has venido a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy ven a Él, Él te invita a venir a Él. ¿Cómo es puedes venir a Él? Bueno, reconoce la primera cosa. La Biblia dice que tú naciste en pecado. Romanos 23 lo dice con toda certeza. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La primera cosa que tienes que reconocer es que tú eres un pecador. Y que si mueres en tu pecado, lo único que te espera es el infierno, como dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La palabra muerte significa separación. La primera separación es cuando dejas tu alma, deja tu cuerpo. Y si tú mueres sin haber creído en Cristo como tu único y verdadero Salvador personal, la Biblia dice que el único lugar que te espera es el infierno. En el libro de la Revelación, capítulo 20, 14 y 15 dice: y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ya te he dicho dos cosas: naciste en pecado, y si mueres en tus pecados, lo único que te espera es el infierno. Pero no tiene que ser así, porque en Romanos 5:8 la Biblia es bien clara y nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El único camino que te puede salvar, el único camino que te puede llevar a la gloria es Cristo Jesús, porque Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que hoy ven a Cristo. ¿Y cómo vienes a Cristo? Creyendo, como dice la Biblia en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. ¿Y qué es creer en el nombre de Jesús? Es confiar en Él. No en tus buenas obras, no en una religión, no en lo que tú eres, sino solamente en esa preciosa y bendita sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Él te puede salvar. Ven, confía en Él. ¿Y cómo puedes confiar en Él? Pablo lo dijo también claramente en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Así que hoy ven a Cristo. Él te ama, te quiere salvar. Dile así: Señor, yo sé que he pecado contra ti, yo sé que soy un pecador, pero en esta noche yo entiendo que en Cristo Jesús tengo un gran Salvador y hoy lo recibo como mi único y verdadero Salvador personal. Señor, venga a mi vida y cámbiame. Y si hoy vienes a Cristo, déjanos saber. Envíanos un correo electrónico y te podamos enviar material o saber cómo guiarte y conducirte más en tu nueva relación con Cristo Jesús. Vamos ahora. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta noche. Te ruego, Señor, que cada uno de nosotros que ya somos creyentes podamos hallar el consuelo, la fortaleza que solamente podemos tener en ti. Y por aquellos que aún no son salvos, Señor, que tú eres en sus vidas, en sus corazones, y puedan llegar a ser salvos, para que en ti, Señor, puedan tener esa gracia salvadora. Gracias por tus misericordias en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Amén, hermanos. Así vamos a tener unos breves anuncios. Una vez más, les invitamos a llevarse tratados cuando vengan acá los domingos, hermanos, ya que debemos tener que hacer la obra de Dios, ¿verdad? De evangelizar a todo el mundo. Y hermanos, tome ese tratado, ¿verdad? Lléveselo a casa y lléveselo a donde quiera que vaya y empecemos a evangelizar. Las células también, vía Zoom los martes, hermanos, a las 7. Los invitamos a cada uno de ustedes que pueda asistir, ¿verdad? Y si necesita la cita o la clave donde pueda estar y atender, le puede dejar saber a nuestro pastor y él se la dará. También invitamos a cada uno de los jóvenes a nuestra célula de jóvenes, empezando a las 5 a 6 los viernes, y invitamos a cada uno de ellos, ¿verdad? Y también los invitamos a cada fin del mes, viernes del fin del mes, que vamos a tener nuestras actividades de jóvenes, ¿verdad? Que van a ser nuestras células, pero un poquitas alargadas.
y un poquito más tarde, a cada uno de los jóvenes, solo déjenos saber si va a venir para ponerlos en la lista y apuntarlos y tener todo bien acá por medio de los protocolos. Así, hermanos, también el sábado 6 de febrero vamos a tener entrenamiento para el club de niños a las 9 de la mañana. Y todos los hermanos, hermanas, jóvenes que quieren ayudar en este ministerio, es un entrenamiento para cada uno de nosotros. Así que si quiere usted apoyar, lo esperamos ahí a las 9, el sábado 6 de febrero, hermanos. Y por último, el sábado 13, reunión de parejas a las 5 de la tarde, ¿verdad? Y si usted va a ir con su pareja, ¿verdad? Con su esposa, esposo, hermanos, déjenle saber por favor a nuestro hermano Sergio, hermana Claudia Pineda, si va a asistir, ya que ellos tienen que hacer el ajustamiento, tenerlo todo en orden, ¿verdad? Y siempre es bonito saber de antemano para estar listos, hermanos. Parece que el costo va a ser de $40 por pareja. Y para terminar, hermanos, invitamos también a cada uno de los jóvenes a poder participar, ¿verdad? Nuestra noche juvenil el febrero 28, ya que vamos a tener nuestra noche juvenil esa noche, y esperamos que los jóvenes puedan participar y servir a nuestro Dios con sus talentos. Gracias, hermanos, que tengan unas buenas noches. Hermanos, vamos a despedir este servicio con nuestro himno Dios os guarde. Dios nos guarde siempre en santo amor, hasta el día que lleguemos a la patria estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos unir con nuestro buen pastor. Gracias, hermanos, y nos vemos este jueves en nuestro YouTube video. Gracias.